Vamos a esperar a que vuelva Felipe nomás y vamos a comenzar en honor al tiempo. Igual aprovecho de pedirle disculpas por el inconveniente, cosas que pasan a última hora. Lo importante es que el streaming va. Agradecemos a nombre, hablo del equipo de Bind the Code, las personas interesadas en el streaming. Tenemos con Felipe preparado, ¿cierto?, una entrevista y esto va a quedar grabado, ¿ya? Para que las personas que no pudieron verlo, yo tengo los correos guardados y se sube a YouTube y se les manda el link y la verdad que se va a compartir a todas las personas. Pero lo ideal era hacerlo en modalidad live. Yo te veo medio pelado. Ya nos vamos a poner serios, esto en entrevista. Ya, aquí estoy. Ya, ya. Ahí estoy. ¿Me ves? Sí, se te veo, impeque. Entonces vamos a comenzar nomás, démosle. Hay 38 personas, un buen número, cada vez van subiendo, así que le damos. Ya, Felipe, bueno, reiterar nuevamente, muy buenas noches. Acá en Chile son ya más de las 8 de la noche. Mi nombre es Romualdo Ordóñez. Para quienes no me conocen, soy kinesiólogo chileno y miembro del equipo de Paint the Code, ¿cierto? Esta página de divulgación científica en dolor que estamos, ¿cierto?, a través de redes sociales como Instagram, Facebook, ahora estamos en YouTube y nos faltaría llegar a Twitter. Hoy es, la verdad, la primera entrevista que realizo y espero estar a la altura de lo que es ser un buen entrevistador. Y quise invitar a un viejo amigo, un colega, compañero de pregrado de la universidad. Su nombre es Felipe Parada Hernández, él es kinesiólogo y es también subdirector del Departamento de Telemedicina de la Universidad de Concepción. De hecho, justamente por eso lo invité a hablar de telerehabilitación, porque él, más que nadie probablemente en esta sala, nos puede orientar sobre cómo podríamos implementar la telerehabilitación en tiempos de pandemia e incluso pensando más allá de una vez que superemos, ¿cierto?, esta pandemia. Así que, Felipe, agradecerte por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Ya que el tema, como decía, va muy relacionado con lo que tú estás haciendo en tu práctica diaria. Y estás dedicado, me imagino, casi al 100% a lo que es telemedicina eh, y vamos a irte preguntando muchas cosas. Tengo entendido que, por ejemplo, has colaborado con el Ministerio de Salud acá de Chile, has estado en comunicación con gente FONASA, has ido a exponer a congresos al extranjero, diversos países. Así que hoy la telemedicina toma un rol relevante ante la pandemia por el COVID-19, ya que los esfuerzos están enfocados, ¿cierto?, en enfrentar esta pandemia. Sin embargo, hay muchas personas que siguen necesitando rehabilitación. Eh, Antes de que, o sea, cuando llegó el COVID, hubo personas que tuvieron que suspender sus tratamientos kinésicos por lo que estamos siendo, o sea, cierto, viviendo a nivel mundial. Y de hecho quedan muchas personas en las listas de espera o personas que están buscando atención kinésica eh, a pesar de lo que está sucediendo. Entonces, no sé si quieres comentar algo, Felipe, antes de dar inicio a esta entrevista. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer de verdad al equipo de Paint the Code, bueno, a ti. Qué bueno que hablar entre amigos es siempre un agrado. Eh, Encantado de participar, de apoyar. Como decías tú, hemos estado en estas últimas semanas desde el 14 de marzo, desde el 15 de marzo, full, 24, prácticamente 24/7 de lunes a domingo de hecho, hay una semana, como decías tú. Nosotros lo dijimos el año pasado en el Congreso de Telemedicina, que dijimos el 2020 que iba a ser el año de la telemedicina. No, honestamente, no pensé que de la mano de una pandemia, la verdad, o sea, lamentablemente estamos viviendo una crisis sanitaria mundial, pero además también estamos viviendo un montón de oportunidades que se han abierto, como tú señalas, y yo, bueno, y feliz
de por fin mezclar mis dos grandes amores, que son la kinesiología y la telemedicina. Muy bien. Felipe, bueno, hay muchas dudas en cuanto a definiciones, conceptos. Quizás comencemos con algo de lo más general hacia lo más específico. Entonces, para las personas que no sabemos qué es lo que es la medicina, ya tú nos podrías comentar más o menos de qué trata, porque también han ido apareciendo otros conceptos, por ejemplo, telesalud, salud digital. ¿Cuáles vendrían a ser las diferencias en estos conceptos? Bueno, mira, muy buena pregunta. Hay distintos conceptos que han surgido en este macro concepto de salud digital, probablemente. O sea, es aquí donde nosotros entramos. La telemedicina como concepto es el primero que se define. De hecho, en estos momentos hay más de 100 definiciones de telemedicina. Entonces, es como, por decirlo de alguna forma, el concepto más antiguo con el cual identificamos el uso de las TICs en la atención clínica. Entonces, nosotros, de hecho, formo parte de un proyecto bien público, trabajando con la Universidad del Desarrollo, estamos justamente definiendo un poco el marco, y de hecho el proyecto consiste en dar los lineamientos para el desarrollo de la telemedicina y la telesalud en Chile. O sea, así como hay una guía clínica MinSal de la prótesis de cadera, nosotros también estamos elaborando una, entre comillas, guía clínica de la telemedicina, donde aclaramos algunos conceptos. Entonces, en primer lugar, es súper buena la acotación que tú haces, y debemos diferenciar un poco. La telemedicina se asocia a la prestación clínica, a prestaciones clínicas de atención en salud mediadas por las tecnologías de información. El concepto de telesalud es un poquito más amplio y incluye la telemedicina, pero además incluye la teleeducación, que también es parte del quehacer nuestro día a día, digamos, con distintos grupos de trabajo también asociados a la salud. De ahí ya se desprenden otros conceptos como la e-salud o e-health, que también está muy en boga, que hace un poco referencia ahora a todas estas tecnologías que dan soporte a la atención sanitaria. O sea, hablamos de registro clínico electrónico, hablamos de los sistemas de radiografía, los RIS-PACS, distintos sistemas asociados a los que dan soporte, digamos, a la atención sanitaria. Bueno, la salud móvil, muchos la conocen, o sea, es lo que hacemos con nuestros celulares y dispositivos móviles. Y como les comentaba, ahora está este gran paraguas, que es la salud digital. Hay unos micrófonos abiertos ahí. Felipe, espérate un poquito. Ingresó alguien, está con el micrófono abierto. Sí, HP, hay que silenciar HP. Es un HP. Ya, ahí está. Entonces, ahora nos enmarcamos en este gran macro concepto que es la salud digital. La salud digital es un dominio multidisciplinario, o sea, aquí convergemos todo, incluso converge la parte legal, converge las ciencias sociales, la salud pública, no es solo... Entonces, nosotros queremos un poquito evolucionar al concepto de telesalud. Por eso nosotros ahora estamos metiendo este concepto de telemedicina y telesalud. ¿Ya? Porque un poquito más amplio. La verdad es que ampliar un poco el concepto, porque telemedicina se puede asociar mucho al área médica, de hecho, por eso surge así. Pero ahora telesalud es como más inclusiva, ahí estamos todos, y bueno, y ahí también cae la telerehabilitación, que es lo que nos tiene acá, y muy contentos también de poder, como dice el título, está bien prometedor el título, el nuevo horizonte de la kinesiología. Probablemente le podríamos haber puesto signo de interrogación. ¿Será el nuevo horizonte de la kinesiología? Pero siempre aquí súper importante aclarar que la telemedicina y la telesalud y todo lo asociado siempre surgen como complemento. O sea, de repente ahí a los colegas aprovechar de aclararles, esto no va a reemplazar, colegas, la atención presencial. Eso es muy importante. O sea, no va a reemplazar al kinesiólogo que tiene que meter las manos, que tiene que hacer también trabajo con el paciente, sino que esto siempre se plantea como un complemento de la atención. Como tú bien decías, Romualdo, o sea, el COVID fue un acelerador, y ahí compartimos con muchos otros, mucho más expertos que yo en el área, tanto nacional a nivel internacional. El COVID vino a acelerar procesos que habían tomado años. El mismo director de NASA reconoció
que en un mes y medio FONASA ha tenido que hacer procesos que habían demorado más de 3 años que estaban en carpeta. Entonces, esto a todos nos pilló de sorpresa, o sea, nadie, ni siquiera nosotros que trabajamos en telemedicina esperábamos que iba a ser un cambio tan vertiginoso. Obviamente eso igual afecta un poco la gestión del cambio, y ahí también hay mucho trabajo que hacer. O sea, nosotros, así como ahora hay un grupo de profesionales, kinesiólogos en su gran mayoría, que nos interesó, que están interesados, me imagino, están aquí porque están interesados un poco en el tema de la telerehabilitación, y así como muchos de ustedes desconocen varias cosas, imagínense los pacientes, imagínense el cambio que generan nuestros pacientes esta nueva modalidad de atención. Entonces, ahí tenemos que hacer un tremendo trabajo. Yo siempre digo, yo llevo ya 7 años trabajando en telemedicina. Nosotros partimos evangelizando. Ese es el concepto que hemos utilizado. O sea, nosotros queríamos que el concepto de telemedicina estuviera en la mente de todos los chilenos, del mundo, que la gente supiera. Y ahora, por supuesto, nos toca también tremendo trabajo en el concepto de la telerehabilitación. O sea, la Teletón ha hecho ahí un gran aporte, ya que lo puso en boga, y la gente conoce mucho de telerehabilitación gracias a la Teletón, por ejemplo. Sí, de hecho, bueno, hay gente, Felipe, de otros países viendo este live, probablemente no saben lo que es FONASA, no saben lo que es la Teletón. Seguro, muy bien. Entonces probablemente están un poco colgados con esos conceptos, pero en realidad FONASA, ¿cierto? Este sistema de previsión de salud que es para la gente que se atiende de forma pública y que prácticamente el 80% de los chilenos ocupa FONASA. Y la Teletón es una institución de rehabilitación que está financiada por las personas, la verdad. La empresa no tiene nada que ver con el gobierno, no forma parte del gobierno. Súper interesante todo lo que acabas de mencionar. O sea, hay un tema de un marco conceptual que prácticamente para mí por lo menos es desconocido, pero que de alguna manera en la práctica clínica todos a lo mejor nos hemos apoyado con cápsula educativa, con el famoso WhatsApp, que a lo mejor eso igual te lo voy a preguntar más adelante. ¿Qué tan serio es ocupar WhatsApp para lo que es telerehabilitación? Felipe, tú has tenido la oportunidad de asistir a otros países donde probablemente este tema está mucho más avanzado. ¿Cómo lo ves en otros países? Por ejemplo, supe que anduviste en Rusia, que te dieron un premio. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, muchas gracias por... bueno, sí, pues tuve la suerte el año pasado de ir a Rusia a un congreso a presentar el modelo que tenemos nosotros. Yo debo decir, bueno, yo trabajo en la Universidad de Concepción. Entonces, nosotros somos una unidad, una institución académica. Entonces, surgimos con ese objetivo. No somos un hospital, no somos un servicio de salud. De hecho, ustedes saben, la UDECON es una corporación privada, si bien tiene el espíritu público y tiene el enfoque público, no es estatal, por decirlo así. Entonces, nosotros como universidad estamos generando este apoyo, y lo hemos ido haciendo ya desde hace más de 15 años, que tiene la unidad. Yo me sumé hace 7, donde estamos trabajando con el sistema público. Nosotros hacemos telemedicina, hemos atendido más de 70.000 personas en estos últimos años, y todas son del sistema público de salud. Entonces, el modelo que nosotros tenemos, honestamente, no es porque lo diga yo, pero es un modelo que llama mucho la atención en el extranjero, debo decirlo. La telemedicina, hay muchos países que tienen muy buen desarrollo de la telemedicina. Bueno, Estados Unidos ni decir, Europa ni decir, pero muchos de ellos están ligados a la parte privada. O sea, la telemedicina es un servicio que se entrega de forma privada, como quien va a una clínica. Bueno, la telemedicina, accede a la telemedicina de forma privada. Entonces, el modelo que tenemos nosotros, donde integramos la universidad que presta servicios clínicos, además que forma capital humano avanzado. Nosotros tenemos el diplomado en telemedicina, que es pionero en Chile, primero que se hizo y hasta el momento el único, diplomado en telemedicina, donde estamos trabajando las competencias asociadas al uso de las TICs, y estamos generando capital humano avanzado. Entonces, este modelo un poco llama mucho la atención
en otro país. Entonces he tenido la suerte de viajar Estados Unidos, Canadá, Europa y bueno, el año pasado a Rusia. Este año por el COVID no pudimos ir a Grecia, pero también me habían invitado a Grecia a exponer a la unidad, a la directora de la unidad y a mí. Y el año pasado estuve en Rusia, bueno, y ahí recibí un pequeño reconocimiento como líder emergente, dado principalmente, en realidad no es hacia mí, también es hacia la labor que está haciendo la unidad, porque ese premio se entrega a las personas relativamente jóvenes que trabajan en un área que con mucha proyección, y ellos vieron que esta área tiene mucha proyección, por eso nos entregaron ese reconocimiento. Y un poco de la mano, como decía, de este modelo, nosotros como una universidad, una institución de educación superior, genera una instancia en donde atiende pacientes, apoya al sistema de salud público, forma capital humano y además genera conocimiento. Este año salió una publicación WOS, mi primera publicación WOS, debo decirlo, un paper que nosotros trabajamos en el área de la oftalmología. También estamos trabajando en distintos proyectos de innovación con Corfo, como les comentaba, este bien público, también forma parte del Centro Nacional en Sistema de Información en Salud, pero todo un poquito de la mano con generar un ecosistema. Nosotros, este grupo humano que es de todo Chile, nuestro objetivo es generar un ecosistema de salud digital donde todos están invitados a participar. Yo no soy, o sea, probablemente no, disculpe el autorreferente, no lo quiero ser, de hecho, muy humildemente quiero decir, me transformé en una especie de referente de la telerehabilitación, pero también debo reconocer, o sea, yo experiencia particular en telerehabilitación no tengo. Nosotros hemos desarrollado telemedicina y telesalud durante todo este año, entonces me transformé un poco en que lleva la bandera de la telerehabilitación. Bueno, tuve la oportunidad de FONASA, cuando salió el primer decreto, no sé si recuerdan, pero salió un primer decreto en el cual muchas prestaciones médicas, fonoaudiológicas, psicológicas y nutri, se liberaron para la atención por teleconsulta a raíz de la pandemia. Entonces, no aparecíamos los kinesiólogos y no aparecimos en esa convocatoria. Entonces, obviamente, el Colegio de Kinesiólogos hizo la observación, ¿por qué no estábamos? Y por casualidad de la vida fui la primera persona que contactaron los directores de FONASA. Entonces me llamó Felipe Zúñiga, también Juan Alberto, Juan Luis, no recuerdo el nombre, perdón. Y que ellos trabajan en el nivel directivo de FONASA y resulta que me preguntaron, oye, tú que has trabajado en telemedicina, ¿los kinesiólogos pueden hacer telemedicina? Y les prometo que mi primera respuesta fue, claro que sí podemos. Obvio que sí podemos. Pero, cosas específicas, por supuesto. O sea, yo le dije, pero me dijo, ¿qué códigos habilitamos? Bueno, ahí inmediatamente armamos una mesa técnica, el Colegio de Kinesiólogos me invitó a participar en esta mesa, estaba también con FONASA, y vimos obviamente, o había cosas bueno, además está decir que yo creo que aquí todos coincidimos en que los códigos FONASA están desactualizados hace varios años, o sea, ya hay muchas cosas, partiendo por la ultratermia, el concepto de ultratermia, de hecho ya que no corresponde, pero bueno, hay muchos códigos que ya ni siquiera estamos haciendo. Entonces ahí se armó esta mesa y pudimos el 29 de abril, gran fecha, gran miércoles, ese fue un tremendo miércoles, uno de los mejores miércoles de mi vida, no creo que vean. El 29 de abril del 2020 sale en el diario oficial la incorporación de los códigos kinésicos para la teleconsulta. Además lanzamos nosotros una guía de telerehabilitación y tuvimos un webinar de telerehabilitación. Entonces fue un tremendo día, debo decir. Hubo mucho trabajo detrás. Ahí el Colegio de Kinesiólogos tuvo un tremendo equipo de trabajo. Pocas veces me había sentido tan cómodo trabajando con equipo clínico y logramos sacar que FONASA nos aceptara los códigos, logramos sacar la guía de telerehabilitación para los colegas que está disponible para todos. O sea, si usted quiere implementar la telerehabilitación, colegas, ahí hay un tremendo instrumento que sé que se está ocupando y estoy muy contento porque sé que se está ocupando en muchos lugares para poder hacer telerehabilitación. Nosotros aquí no hay... ¿Felipe? Sí, no lo hay. O sea, hay personas expertas en tecnología, hay personas expertas en kine. De hecho, yo me dediqué a la área musculoesquelética, pero honestamente del 2018 ya clínica estoy súper atrás. Yo creo que ya me quedé bastante desactualizado de esto en la clínica porque ya no estoy atendiendo pacientes, me dediqué netamente a lo que es innovación. Pero, y tenemos esta herramienta. Entonces,
mi primer llamado de esta noche, mi primer llamado en este evento, es que se puede hacer. Y no requerimos grandes insumos, no requerimos tener grandes plataformas, porque, como señalaba, hay distintas tecnologías que nosotros podemos hacer uso. Estamos en una crisis sanitaria, FONASA lo entendió así, y mientras dure la crisis sanitaria, tenemos, entre comillas, voy a decirlo muy responsablemente, tenemos un chip libre en cuanto a las tecnologías. Tú preguntabas WhatsApp. En ese momento, al igual que Estados Unidos lo hizo, se flexibilizaron muchas tecnologías. O sea, WhatsApp no estaba considerado como para el ambiente médico, no estaba considerado como una plataforma segura, pero ante esta crisis que nos sorprendió a todos, mucho en Europa, en Estados Unidos y ahora en Chile, se flexibilizó y se permite el uso, por ejemplo, de WhatsApp para la atención o para comunicarse con los pacientes. Súper, o sea, un tremendo logro, la verdad, porque de alguna manera varias personas han tenido que requerir servicios kinésicos y al no estar habilitadas estas prestaciones, la verdad que todo lo que es telerehabilitación no se podría realizar hoy en día. Por ahí están preguntando dónde se puede encontrar esa guía, la que tú comentas. ¿Eso es la guía del Colegio de Kinesiólogos? En la página exacto. En la página del Colegio de Kinesiólogos de Chile, Colegio de ch.cl, hay un repositorio COVID-19 y ahí está la guía de telerehabilitación. Bueno, de hecho, si le ponen guía de telerehabilitación para la kinesiología en Google, probablemente una de las primeras cosas que aparezca es la página del Colegio de Kinesiólogos, disponible, gratis para todos. De hecho, tiene una forma muy práctica, porque, bueno, nuestra formación es así, o sea, nosotros somos de prácticos, de las manos, de creativos, con poco hacemos mucho, y esta guía tiene elementos súper prácticos, o sea, tiene hasta el consentimiento informado, colega. Si usted quiere, lo copia tal cual, le pone lo que usted le quiera poner, y ahí tiene el consentimiento informado. Tiene unas pautas, tiene unos checklists que usted puede realizar antes de la consulta, durante y después. Tiene un flujograma, porque también tenemos que entender que esto no es la panacea. O sea, hay pacientes que no son candidatos a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no son candidatos a la telemedicina, probablemente. Entonces nosotros también tenemos que ser súper criteriosos. De hecho, ese fue el compromiso que asumimos el Colegio de Kinesiólogos y todo el equipo, porque uno de los grandes temores de FONASA era, bueno, a ver, si le habilitamos estos códigos, todos se van a poner a hacer telesalud, todos van a empezar a cobrar estos códigos sin tener una regulación. Por eso hicimos esta guía de buenas prácticas y también es un poco nuestro norte tratar de apoyar en la implementación. O sea, si hay colegas que quieren implementar, no saben cómo. Acá tengo una colega que es del Hospital Traumatológico de Concepción, que estamos trabajando porque lo está implementando el Hospital Traumatológico, lo cual me tiene también súper contento porque formé parte de ese hospital y trabajé ahí. Y hay otros también. Hoy día me acabo de enterar también, me escribió una colega del Hospital Regional, que la parte de niños también lo están implementando. Entonces, qué lindo. Y probablemente, de hecho, me dijo, pucha, la verdad que lo pensamos para adultos, siempre lo pensamos para la atención de adultos y ellas lo están adaptando para el niño. Entonces, qué lindo escuchar esos testimonios de colegas que están implementando. De hecho, mucho antes de nosotros ya se estaba implementando, o sea, ya había colegas que lo estaban haciendo. Como les mencioné, la Teletón lo está haciendo hace un par de años, ¿ya? Y ahí también hay una experiencia súper positiva. Rodrigo Cubillos, que tuve la oportunidad de compartir en este webinar, nos contaba, o sea, al principio ningún paciente quería hacer telerehabilitación, ellos querían ir todos a la Teletón. Y ahora, o sea, incluso antes de la pandemia, nos contaban que los pacientes pedían la telerehabilitación, antes de pandemia. Entonces, qué lindo es ver cómo también los pacientes de a poco se van empoderando, se van informando de esto y van pidiéndolo. O sea, que lo pida un paciente creo que es súper gratificante. De hecho, un datito, así súper cortito, en Estados Unidos se hizo un estudio sobre la implementación de la telerehabilitación. Y lo hicieron en base, de los indicadores era la satisfacción usuaria, y sobre el 90% de los pacientes estaban muy satisfechos con la atención. Entonces, de repente nosotros tenemos los miedos y decimos, oye, pero ¿qué va a decir el paciente? El paciente no va a querer esta modalidad. Yo les puedo decir de verdad, colegas, que llevo 7 años trabajando en telemedicina, como les decía, 70.000 pacientes atendidos, ninguna, hasta el momento, y ojalá se mantenga así,
ningún paciente ha tenido algún inconveniente, no hemos tenido ningún problema asociado. Todos nuestros pacientes están súper contentos porque debemos entender también que la telemedicina surge un poco para romper las barreras geográficas. O sea, esa fue la primera intención. Entonces, con telemedicina podemos llegar a pacientes que probablemente no lleguemos de forma habitual. O sea, pacientes que no pueden llegar ni al CESPAM, probablemente más cercano, menos a un hospital de mediana complejidad y mucho menos a un hospital de alta complejidad. Hay algunas preguntitas ahí, Felipe. Yo creo que vamos a tratar de responderlas todas porque de hecho esas preguntas que ustedes están haciendo tienen relación con lo que vamos a ir viendo a medida que avanza la entrevista, así que las vamos a dejar un poquito stand-by. La siguiente pregunta que te quería hacer, Felipe, ¿cuáles consideras tú componentes mínimos para la implementación de la telerehabilitación tanto en Chile como en Latinoamérica? ¿Qué requerimientos, más allá del tema a lo mejor también tecnológico, qué opinas tú con respecto a eso? Miren, cuando partí en esto, como le digo, ya hace más de 7 años, había un doctor que decía que para nosotros, para hacer telemedicina y telesalud en general, necesitábamos 3 componentes. Primero, los hardware, ¿ya? Que el equipamiento tecnológico. Segundo, los software, que son los programas que utilizamos, como Webex, por ejemplo, ahora, como los distintos programas. Tercero, y más importante de los componentes, el peopleware, ¿ya? O sea, es un concepto inventado, pero hace referencia a las personas, a la voluntad de las personas. Debo contarles, que les quiero contar, que la telemedicina en Chile y en el mundo ha surgido por iniciativas personales y por voluntades personales. La UDECONCE partió por la iniciativa de 2 matronas que fundaron la unidad de telemedicina. Por ejemplo, el Hospital Higueras, que es un referente nacional en telemedicina, partió por también la voluntad de un equipo de trabajo, de un médico, un ingeniero, y dijeron, ¿por qué no? Ahí nos empezamos a preguntar, ¿y por qué no? Entonces, ahí aparecen muchos, y les prometo, colegas, que van a aparecer muchos que les van a decir, es que no se puede. Entonces, usted tiene que demostrar que sí se puede. Nosotros hemos demostrado en estos 3 años de la unidad, yo en estos últimos 7 años, que sí se puede hacer telemedicina, sí podemos tener un paciente satisfecho con la telemedicina. Entonces, ahí el primer consejo es la voluntad y también un poco la perseverancia, porque yo siempre digo, la telemedicina sin resistencia no es telemedicina. Así que si usted, en la implementación de una estrategia en telemedicina, no tiene gente que le esté frenando resistencia o oponentes, no está haciendo bien la pega. Ya la telemedicina va sí o sí con resistencia y le va a tocar. ¿Por qué? Porque en Chile de repente nos olvidamos mucho de la gestión del cambio. Así como nos costó un montón de tiempo ocupar el registro clínico electrónico, yo creo que muchos de ustedes son testigos, probablemente algunos incluso se ofendieron probablemente. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer registro clínico electrónico? Escribo en un computador y me demoro más de 10 minutos, y antes yo escribía en una hoja y me demoraba 30 segundos, le decían, preguntaban los doctores. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo siempre me pregunto, ¿qué pasó y por qué no logramos la gestión del cambio? Porque no le explicamos probablemente bien por qué se requería hacer esto, doctor. O sea, probablemente usted ahora se demore más, o colegas también, usted probablemente ahora se demore más en escribir en un computador que en una ficha clínica. Pero resulta que la ficha clínica física quedaba en un papel, unos jeroglíficos que nadie entendía. Entonces, ahora, como tenemos la información, ahora tenemos información y tenemos datos. Y con datos nosotros podemos hacer gestión. Eso no se lo dijeron a los doctores, lamentablemente. Le dijeron, doctor, usted ahora, al escribir la patología como corresponde, estándar único, no sé, CIE 10, lo que sea, podemos tener los datos y podemos tener estadísticas, que es lo que necesitaba Chile. O sea, habían un grupo de pacientes que tenían hipertensión, otro grupo que tenía hipertensión arterial, otro grupo que tenía HTA. Entonces, esos mínimos detalles impiden hacer una buena gestión porque no son datos, no son comparables. La HTA, al tabularla, no es lo mismo que la hipertensión, no es lo mismo que la hipertensión arterial, y no etcétera. Entonces, también nosotros tenemos que ir un poco con lo mismo, o sea, el por qué. ¿Qué beneficio tiene? Como decía tú, Romualdo, al principio, o sea, ahora
Cuando FONASA me preguntó, pero ¿por qué podemos hacer, por qué los kines podrían hacer telemedicina? Y yo les dije, porque el COVID va a hacer que los recursos, y lo está haciendo, de verdad que lo voy a decir, los COVID va a hacer que los recursos se centren en esos pacientes. Va a haber un montón de pacientes que van a perder atención. Se cerraron los CCR. Se cerraron muchas unidades ambulatorias de tratamiento de pacientes. ¿Qué va a pasar con esos pacientes que requieren rehabilitación? Probablemente de eso haya un grupo no menor que pueden acceder a la tecnología y que pueden acceder a un programa de telerehabilitación. Y ahí, entonces, yo creo que eso, o sea, el componente principal de verdad es la voluntad, la parte técnica. No soy yo tan viejo, pero cuando partimos con la telemedicina, prometo, nadie habla, ¿qué es eso? Todo el mundo, probablemente incluso hasta el día de hoy, ¿qué es eso de la telemedicina? ¿Por qué haces esto? Entonces empezamos a explicar, oye, la telemedicina es esto, mira lo que podemos lograr con la telemedicina. Entonces ahí donde, vuelvo a decir, el esfuerzo lo hicieron personas, o sea, hubo una mesa técnica, FONASA aprobó los códigos, o sea, hubo gente que trabajó, hubo un equipo tremendo que trabajó detrás. Hay una guía clínica de telerehabilitación, también hubo un equipo humano tremendo, desde Australia nos apoyaron en la guía clínica. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos ahora? Que tenemos muchos recursos para echar mano, entonces ahora es solo que se anime, colega. Ahora es solo que usted se anime. Si tiene dudas, nos escribe. Mi mail es felipeparadaH@gmail.com o felipeparadaH@udec.cl, cualquiera de los dos. Entonces, estoy respondiendo cualquier duda que tengan. El Colegio de Kinesiólogos también está abierto a trabajar con cualquier colega que quiera hacer rehabilitación y tenga dudas. Como le digo, es parte de hacer y la voluntad. Es gran. Yo creo que un 10%, si lo pudiéramos poner porcentaje, 10% de tecnología, 80%, bueno, ya 60% de voluntad y un 30% de perseverancia para enfrentar los frenos que vayan a tener en el camino. Lo que decías tú, la resistencia. Complementando un poco lo que estáis diciendo, claro, o sea, tocaste también una palabra súper importante, el tema del empoderamiento. Yo trabajo en atención primaria y trabajo en una sala de rehabilitación y hay determinantes sociales que igual son barreras para poder implementar la telerehabilitación. Por ejemplo, el no acceso a la tecnología. Muchos adultos mayores no tienen, por ejemplo, dispositivos celulares, por ejemplo, no ocupan WhatsApp. Hay algunos que sí. Hay gente que en ese sentido está bastante empoderada con el uso de la tecnología y eso también, ¿cierto? Yo diría que es un criterio de inclusión, porque por ahí el Gonzalo Velázquez, colega de acá de Viña, él decía cuál sería un criterio, o sea, cómo yo podría excluir a una persona de telerehabilitación. O sea, ya de partida, si el paciente no tiene, por ejemplo, una red de apoyo, eso también es importante a veces apoyarse de los familiares, porque son los nietos, los hijos los que tienen a lo mejor las tecnologías para poder ayudar a estas personas. Y así, ahí están diciendo hardware, software y el peopleware. Peopleware, ¿cierto? Peopleware, sí. Yeah, es un concepto inventado en realidad. Él lo decía y me quedó muy grabado de verdad porque es fundamental. Pero como dices tú, Romualdo, es muy cierto. Yo les dije, o sea, esto no es la panacea, no todos los pacientes son candidatos, porque ¿qué pasa ahora? Porque ahora probablemente cuando usted evalúa en un paciente, en el box, por decirlo, una camilla, entre comillas, usted evalúa criterios clínicos, ¿ya? Y a través de criterios clínicos puede probablemente decirle, ¿sabe? Usted es candidato a la telerehabilitación. Pero ahora debemos sumar y debemos evaluar también criterios contextuales. Entonces, como tú mencionabas, ahora lamentablemente se suma y el Internet obviamente es algo lamentablemente básico para hacer telemedicina. O sea, no hay Internet, no hay telemedicina y no se puede. Pero en relación a con eso, señales de humo. les quiero decir, Con señales de humo. Claro. Pero ahí también les quiero, siempre, por ejemplo, de hecho, con el trauma estamos haciendo ahí un trabajo súper lindo y nosotros, en el sistema público obviamente se va a dar más. Nosotros decimos, apoyémonos en la red. El 98% de los CEFAM de Chile están conectados a la red mensal y tienen internet. Entonces, probablemente pueda darse el caso que el paciente no tenga internet en su casa.
o el paciente no tenga acceso, porque muchas veces nosotros, bueno, en una experiencia que ya les voy a contar al final, una experiencia muy linda que nos trajo el COVID, muchas veces no tiene él, como decías tú, un adulto mayor no tiene un smartphone, no tiene cómo conectarse, pero probablemente sí el nieto, probablemente sí el hijo. ¿Ya? Entonces nosotros sí nos podemos comunicar con ellos. Y en el caso, por ejemplo, que ya definitivamente ni el nieto, ni el hijo, ni ninguna parte de la red de apoyo tenga cómo acceder, bueno, en ese caso probablemente podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no va al CEFAM y nos coordinamos con el equipo del CEFAM para hacer la telerehabilitación? Porque como les digo, el 98% de los CEFAM en Chile están conectados a la red MinSal. Entonces, de repente hay forma. Y yo honestamente soy, bueno, Romualdo nos conocemos hace años y los que me conocen de aquí también, o sea, soy siempre súper positivo y me carga decir que no rotundo a algo porque uno siempre tiene que tratar de buscarle. Oye, pero a lo mejor podríamos probar esta otra estrategia. Bueno, a veces me caigo también, pero a veces cuando resulta algo a partir de la iniciativa, digamos, de un poco la creatividad, vuelvo a decir, nosotros creo que somos de los profesionales uno más resiliente, obvio, pero además de los más creativos. O sea, con poco hacemos un montón. O sea, nosotros hacemos milagros con una banda elástica. Entonces, imagínense ustedes atendiendo a un paciente que está en su casa, probablemente tenga implementos básicos, pero probablemente con esos implementos básicos se pueda hacer algo. Yo el otro día me preguntaba a un colega, oye, pero un paciente que necesita apoyo, necesita, por ejemplo, estabilización o algo, o apoyo de mis manos, digo, bueno, usted no puede poner las manos, pero ¿por qué no se apoya en un cuidador, en un hijo, en alguien que esté al lado del paciente y que sea su mano? Usted oriéntelo, ¿ya? Me dice, oye, ¿cómo lo hago caminar? No tengo barras paralelas. Bueno, ponga el borde de la mesa y al otro lado ponga todos los respaldos de la saque, todas las sillas, ponga al otro lado y ahí tiene dos instancias de apoyo donde un paciente podría caminar, por ejemplo. O sea, como le digo, o sea, la creatividad en la kinesiología es abundante, es tremenda. Yo creo que podríamos hacer mucho. Sí, otra cosa que también quería agregar, Felipe, o sea, muchas veces nosotros los kinesiólogos hemos complejizado la atención, pero podemos hacer ejercicio en realidad con cosas que tenemos en la casa, un desnivel, por ejemplo, un peldaño. Podemos hacer ejercicio isométrico para hombro, por ejemplo, apoyados en una pared. La cosa es la intención que puede tener en este caso el kinesiólogo para poder hacer las cosas. O sea, si no hay intención, como decías tú, la verdad, o voluntad, va a ser difícil implementar esto. Otra cosa que están preguntando, bueno, o sea, antes de pasar a eso, tenemos dos tipos de poder hacer telerehabilitación, de forma sincrónica, ¿cierto? Asincrónica, y en realidad la suma de estas dos que vendría a ser la híbrida. Según tú, para nosotros, ¿cuál sería la más beneficiosa? Mi verdad, las tres. Yo puedo decir que dentro de lo que hemos visto y la experiencia incluso que hemos recopilado, podemos hacer las tres modalidades y podemos hacerlas muy bien. Y ya hay colegas que ya lo están haciendo muy bien. Entonces, como tú decías, para explicar un poco el contexto, probablemente no todos entiendan. Sincrónico significa en vivo y en directo en tiempo real, tal como estamos nosotros ahora. ¿Ya? Asincrónico quiere decir diferido, o sea, a través de alguna plataforma que permita comunicarme con el paciente. Por ejemplo, una plataforma de videos. Yo de repente les digo, yo cuando hacía clínica antes, yo les decía, en YouTube hay súper buenos videos de ejercicio. Entonces, basta con que usted elija los que son más pertinentes al paciente y se los envíe. Es una modalidad de telerehabilitación. Entonces, decirle, mire, haga este ejercicio, yo lo voy a controlar. Si tiene duda, incluso usted en una sesión sincrónica le puede enseñar y le puede dar tratamiento. Hay plataformas también donde están enviando distintos programas de forma asincrónica o diferida. Y la híbrida es un poco mezcla de las dos. O sea, yo puedo hacer ahora, por ejemplo, como les decía, puedo hacer atendiendo a mi paciente en vivo e indirecto, enseñarle el ejercicio, enviarle el ejercicio, enviarle alguna pauta. Esto es lo que usted va a hacer durante mañana, pasado mañana o hasta la sesión siguiente, etcétera. Entonces, yo creo que nos podemos beneficiar de las tres tecnologías y herramientas. Espérate un poquito, Felipe, hay un micrófono abierto. Vamos. Ariel Alejandro, pillado. Ya, Felipe, ¿qué consideraciones deberíamos tener nosotros
en cuanto a aspectos ético-legales. Por ejemplo, ¿cómo yo le hago llegar un consentimiento informado a mi paciente? Por ejemplo, a mí en atención primaria me lo piden. Si mi paciente no tiene un consentimiento informado, yo no lo puedo atender. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Como para salvaguardarnos también nosotros. Sí, súper buena pregunta. Mira, aquí hay tres aspectos. Bueno, pueden haber más, pero yo siempre hablo de tres. Hay tres aspectos claves que nosotros tenemos que proteger, digamos, de alguna forma cuando hacemos telerehabilitación, que es, primero, la calidad de la atención. No me refiero a calidad del sistema más topísimo, que el Full HD, 4K, no. Me refiero a la calidad de la atención kinésica. Entonces, nosotros, la calidad de la atención no debiera bajar, y no debe bajar, y no puede bajar por hacerlo mediado por tecnologías. Entonces, la calidad de la atención kinésica debemos mantenerla. La seguridad del paciente también, y de los datos del paciente también debemos mantenerla, ¿ya? O sea, si usted ahora, por ejemplo, va a trabajar porque tiene que haber registro clínico. Cuando usted hace telerehabilitación, igual tiene que hacer registro clínico. De hecho, FONASA lo exige en la prestación. Entonces, probablemente, así como antes FONASA iba al centro y le decía, quiero ver la ficha de tal paciente, muéstremela, probablemente ahora FONASA le puede pedir, quiero ver documentos donde está el registro de la atención de este paciente que usted cobró por telemedicina. Aquí está. Usted tiene que tener un registro clínico, pero eso tiene que mantenerlo seguro. O sea, usted y nadie más que usted es dueño de esa información. Si tiene un registro clínico institucional, mejor todavía, por supuesto. Y el tercer aspecto súper importante es la confidencialidad, ¿ya? La sesión con su paciente es privada, tal cual como lo es la atención presencial. La atención del paciente tiene que mantenerla confidencial. Usted debiera estar solo usted con el paciente yo le llamo un box virtual, pero podría ser una sesión de videoconferencia. Entonces, son tres aspectos claves que tenemos que salvaguardar. Y como tú decías, Romaldo, todo paciente que ingrese de hecho, a telemedicina, porque estos son principios jurídicos incluso, que son mucho más amplios que nosotros. O sea, la telemedicina tiene principios jurídicos que son, bueno, son varios, pero los más destacados. O sea, el principio de analogía, por ejemplo, es súper importante, lo que yo les mencionaba. O sea, la calidad, la seguridad y la confidencialidad, tal cual como la atención presencial, ¿ya? Pero también hay otros principios que son, por ejemplo, el del consentimiento informado. Entonces, hay distintas modalidades por ahora, como les digo, les dije antes, o sea, eso se flexibilizó en el sentido de la tecnología a utilizar. No que no se deba hacer, siempre el consentimiento informado, pero la tecnología probablemente, lo que usted puede hacer, enviarle al paciente el consentimiento, por ejemplo, a través del correo electrónico, ojalá que lo pudiera imprimir o de alguna forma, que él lo firme, ¿ya? Y mandarle por último una foto, un pantallazo del consentimiento informado, y usted lo guarda y lo registra. Otra forma también que se está aplicando es la grabación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el consentimiento informado, así como la licencia, pide ellos le llaman una contraseña, pero biométrica. ¿Se acuerdan? No sé si alguien ha pedido un crédito por teléfono cuando le dicen, ya, ahora voy a grabar y le voy a hacer unas preguntas. Ya, eso es una prueba biométrica, por ejemplo, su voz, su grabación. Entonces, lo que están haciendo muchos colegas, muy sencillo, que al empezar la videoconferencia, usted le lea el consentimiento al paciente y le diga, ¿está usted de acuerdo con los términos y condiciones de este consentimiento informado y quiere participar de esta? Y eso lo puede grabar, eso se graba. Y el paciente le dice, sí, acepto y estoy de acuerdo. Pum, usted lo graba, lo registra y lo guarda en la carpeta de ese paciente. Eso lo están aplicando mucho porque, como les comentaba, es una forma biométrica. La voz, la grabación del paciente. O sea, tenemos la huella, tenemos la firma, tenemos la voz, la grabación. Entonces, usted puede grabar esa parte. El Zoom, por ejemplo, tiene la opción de grabar. Entonces, usted graba cuando el paciente diga sí, acepto el consentimiento. Es una forma súper práctica. Incluso, colega, hasta podría grabar un audio de WhatsApp. Usted le lee el consentimiento y él le manda el audio del sí acepto. Con eso, por ahora. Está protegido. Súper. Eso yo por lo menos no lo tenía claro. O sea, porque nosotros, donde yo trabajo en atención primaria, estamos implementando telerehabilitación y la verdad estamos trabajando igual con usuarios
que estaban anteriormente en terapia, luego se vino lo del COVID y ahora están retomando sus atenciones, pero va a llegar un momento donde, claro, se van a ir sumando personas nuevas, no sabemos cuánto va a durar esto y de alguna manera, como estamos trabajando en sistema de turnos, hay turnos presenciales, que es para apoyar todo lo que es COVID, y turnos de teletrabajo, claro, todo lo que tú nos estás entregando como tips me hace bastante sentido y lo veo bastante aplicable. Felipe, por ahí están preguntando varias cosas. Alguien preguntó por el famoso WhatsApp. ¿Ya? ¿Qué opinas tú con respecto al como uso formal del WhatsApp? Según lo que estábamos comentando recién, es fácil obtener información confidencial a través de WhatsApp. Puedes dejar abierta una cuenta en web WhatsApp en el computador X, te pueden sacar información, conversaciones. Eh, ¿Existe a lo mejor otro software o aplicación para poder hacer telerehabilitación? Porque yo creo que gran parte de la gente se está apoyando en el WhatsApp para hacer videoconferencias, enviar pautas de ejercicio, videos, cápsula educativa, etcétera. Sí, ahí, bueno, como les comentaba, a raíz de la crisis sanitaria, a raíz del COVID, muchos países, Estados Unidos, en gran medida Europa y ahora Chile también, flexibilizó el uso de la tecnología. O sea, el WhatsApp, quiero contarles, o sea, en telemedicina el WhatsApp no es una modalidad aceptada porque por estándares médicos, por los estándares de datos sensibles de médicos, no es una modalidad aceptada para hacer telemedicina y no es válida. De hecho, hubo un caso ahí hace tiempo de una paciente que le escribió un WhatsApp al médico, el médico no le respondió, la paciente cayó en la urgencia, hubo ahí un conflicto un par de tiempo que los abogados se acuerdan, y resulta que ahí se demostró, o sea, WhatsApp, vuelvo a decir, no era una forma validada para una prestación médica, ¿ya? Eso hasta antes del COVID. Ahora con el COVID se flexibilizó y WhatsApp sí se puede reconocer y sí se puede utilizar para hacer una prestación telemédica. ¿Ya? Entonces, lo que sí puedo decir, o sea, la teleconsulta debe hacerse por videoconferencia. O sea, no es que yo le escriba hola al paciente, hola, ¿cómo estamos con el ejercicio? Y eso cuenta en la teleconsulta. Por favor, no. O sea, la teleconsulta, como les decía, tiene el estándar de calidad, de seguridad y de confidencialidad que tiene la atención presencial. Sí me puedo apoyar con el WhatsApp para el envío de información, para el envío de datos, etcétera, etcétera. Entonces, de momento, y por COVID, sí se puede utilizar WhatsApp, ¿ya? Por favor, por la crisis sanitaria, ¿ya? No, después, nosotros, bueno, el grupo de trabajo humano, se me dio vuelta un poquito, permiso. El grupo de trabajo humano que estamos detrás de estos proyectos de telemedicina, nos encargaremos de trabajar en la tecnología, en validar todo esto y vamos a apoyar un poco eso. Pero de momento se puede, y mi consejo es, por ahora, hágalo, colega, porque se puede. Hágalo porque se puede y porque está permitido. Entonces, ahí podemos, hay distintas modalidades, así que sí pueden ser un instrumento, por ahora. Súper. Entonces, justo ahí Karen está preguntando en el chat y preguntó una orientación por WhatsApp, entonces se le podría llamar telerehabilitación. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Si lo hace por videoconferencia, si cumple el estándar de una atención kinésica presencial, claro que sí. Súper. Y usted lo usa como herramienta adicional, por ejemplo, también se puede usar. O sea, aquí quiero decir, quiero llegar un poco. Aquí nosotros tenemos, bueno, FONASA abrió la puerta. Esto quiero que todos tengamos claro. FONASA abrió la puerta. Depende de todos nosotros. Bueno, para los que están a nivel internacional, el seguro público de salud, que rige los más del 30% de los chilenos, nos abrió la puerta y nos dijo ya, hagan telerehabilitación. Entonces, está en nosotros ver cómo lo hacemos, por favor, disculpen que sea majadero, pero manteniendo el estándar de calidad, seguridad y confidencialidad. El cómo lo hacemos, de ubicar obviamente las mejores herramientas. Si usted utiliza WhatsApp como el complemento a la atención presencial, o sea, usted hace una sesión con el paciente donde está viendo, hace el video, y el WhatsApp es un complemento, por ejemplo, para enviarle la información, para enviarle el video, para preguntarle cómo está, ni un problema y hágalo. Pero por favor, el hola como apareció hoy no es equivalente a una atención kinésica porque no cumple el estándar de calidad, ni de seguridad, ni de confidencialidad. Súper. Queda súper claro. Oye,
Por ahí preguntan, Katy, dice, ¿ustedes están realizando alguna encuesta de satisfacción usuaria en relación a telerehabilitación o telemedicina? ¿Eso usted lo El guía, en la guía? Ah, ya. sí, súper. Ahora, mira, mi primera petición, colega, hagan telerehabilitación, siéntanse apoyados, pero mi segunda petición, bueno, la segunda es que lo hagan con la calidad que corresponde, y la tercera sería, colega, registren, evalúen, pidan a sus pacientes, háganle las preguntas, ¿qué le pareció la atención? La misma guía de telerehabilitación del Colegio de Kinesiólogos tiene una forma y un modelo para hacerlo. O sea, usted llega, la copia, la pega, aplíquela a sus pacientes y evalúe usted su proceso. Oye, sé que mi paciente, el 90%, tengo una satisfacción usuaria del 90%, tremendo número. Cuando apareció este estudio en Estados Unidos, todos dijimos, pero tremendo, incluso les prometo que los que hacemos telemedicina no asombró ese dato. O sea, que más del 90% de los pacientes estén contentos y ¿saben qué? Un dato adicional, más del 96% eran adultos mayores. O sea, los adultos mayores, la satisfacción alcanzaba sobre el 96% en hombres y mujeres. En otras palabras, los adultos mayores eran los más contentos con la telerehabilitación. O sea, eso también es muy sorprendente. Y obviamente, si lo analizamos, sobre todo la situación de nuestros adultos mayores, que por ejemplo no tienen acceso a la atención, o sea, llevar esta solución, sin duda que lo van a agradecer y lo van a valorar. Buena. Bueno, yo creo que pasamos ya a la parte de las preguntas. Hay varias preguntas en el chat. ¿Puedes ver el chat, Felipe? Por ejemplo. El chat. Aquí el chat. Voy. Bueno, preguntamos por el tema de la... Pregunta, ¿dónde habrá filtros para la inscripción? O sea, ya, aquí llegué hasta la encuesta de satisfacción. Perfecto, voy a seguir. Sí. Felipe, muchas gracias. ¿Cuáles son los criterios de exclusión para una telerehabilitación? Los criterios, ahí el desafío, colegas, es que sus criterios clínicos deben primar, pero como le decía, ahora se suman los criterios contextuales. Si el paciente no tiene acceso a Internet, obviamente, lamentablemente, no podría hacer la modalidad, a menos que usted lo haga en coordinación con la atención primaria y lo manda al CEFAM, ya probablemente ahí también podamos. Entonces, son criterios clínicos y contextuales, eso es lo que deben sumar. Y bueno, el Internet es el primero, ¿ya? El tener una red, por ejemplo, si un paciente necesita el apoyo de alguien, de algo para darle estabilidad, y si usted no tiene ese apoyo en la red del paciente, probablemente también sea un criterio de exclusión. No hay como una pauta, eso que igual quiero aclarar, no hay una pauta de decir, oye, este no va, no. Ahí se apela mucho al criterio, de los colegas, porque puede ser, por ejemplo, que hay una patología también que, no puedo hacer ejercicio terapéutico. El tema probablemente la atención tenga que ser más instrumental. Entonces, obviamente, tampoco es candidato a hacerlo por tele. Si usted necesita estar al lado del paciente, por supuesto no es candidato. ¿Habrá filtros para la inscripción o se hará toda persona inscrita? Uy, no entendí eso de los filtros para la inscripción. No se escucha. La telerehabilitación. ¿Habrá filtros para la inscripción de la tele? ¿De FONASA? ¿Será por los FONASA? Sí, parece que sí. Persona, buen dato, Shirley. Todo kinesiólogo que tenga inscritos los códigos que se habilitaron, que son el 01, 24, 26, 28 y 29, no sé, son los 5 códigos. Todos los que tengan inscritos esos 5 códigos los pueden cobrar en modalidad telemedicina. Y si no, se puede inscribir y los puede cobrar, no hay problema. Porque afortunadamente son los mismos 5 códigos que puede inscribir cualquier colega sin ningún instrumento. Los que tengan inscritos esos códigos porque no, por ejemplo, no trabajan en un centro clínico, no tienen la fisioterapia, son esos 5 códigos que habilitamos para que solicitamos para telemedicina. Y debo decir que FONASA fue muy receptivo. Fueron los 5 códigos que nosotros pedimos los que ellos aceptaron, así que nada que decir. Ahí hay una pregunta buena. Bueno, ¿se está realizando telerehabilitación o teleorientación en terapia física? ¿Terapia física? ¿Es en kinesiología? ¿Fisioterapia? Sí, pues. Exacto. Eso es lo que queremos hacer, Beatriz. Y la insto a que usted también lo haga, colega.
Disculpe, no logré escuchar cuáles son los componentes de una telerehabilitación. Los componentes, bueno, no sé si calidad, seguridad y confidencialidad. Esos tres, usted los respeta tal cual. Lo otro, los componentes de la telemedicina en general, pues, como decía HP, hardware, software y people, bueno, toda la razón. ¿Tendrá alguna encuesta de satisfacción? Sí, la colegio de kinesiólogos. ¿Qué tan factible es hacer telerehabilitaciones pacientes con afecciones neurológicas? Bueno, ahí va lo que decía anteriormente, criterios clínicos, más que nada. Si el paciente factibilidad tiene, va a depender de usted. por ejemplo, si tu paciente tiene no sé, una secuela de ACV y tiene un Bartel de 30 puntos, probablemente no le vas a poder pedir que haga ejercicio activo, o sea, probablemente activo asistido y probablemente más pasivo. Ahí entra también lo que decía Felipe, el tema de los criterios clínicos. Exacto. Están preocupando. Si la pregunta es, ¿se puede hacer neurorehabilitación? Mi respuesta es sí. El cómo, mi respuesta es, ahí está el desafío, colega. Ahí está el desafío. Averígüelo. Para usted, conozca a su paciente. Sí, pues de alguna manera. No, termina la idea nomás. No, eso, tal cual como tú decías, conozca a su paciente. De repente pasa mucho, le echamos la culpa a la telemedicina y de muchas cosas, y de repente no nos damos cuenta que nosotros probablemente seamos la culpa. No sé, si usted no evalúa bien a su paciente, si usted no logra identificar, como decía Romaldo, las condicionantes del paciente, si usted no logra identificar los criterios clínicos, honestamente, no es culpa de la telemedicina, si lo pensamos. ¿Ya? Entonces ahí el desafío. Gonzalo Velázquez dice, bravo Felipe, foco en lo que podemos hacer, no en lo que no podemos. Exacto. Así que eso, se puede, y démosle. Yo de verdad que agarro la bandera, pero yo quiero puedo agarrar la bandera feliz, siempre y cuando tenga a todos mis colegas atrás también haciéndolo como corresponde. Yo encantado. ¿Qué pacientes no son aptos para la telerehabilitación? Dale, Romaldo. Ya, bueno, yo creo que un aspecto importante para poder realizar telerehabilitación que deberían tener los kinesiólogos, ¿cierto? Es un buen manejo de habilidades blandas, empatía, buena habilidad de comunicación. El paciente, por su parte, debe ser un paciente empoderado con los criterios mínimos que mencionábamos anteriormente, tener acceso a Internet. Así que, no, ahí el tema clínico depende de la formación de cada uno. Yo, por lo menos, centraría mi evaluación en lo que puede y lo que no puede hacer el paciente. A lo mejor me apoyaría también objetivando mediante encuestas de resultados bastante simples como el GROC, el SAIN, la escala funcional específica del paciente. No sé si las conocen. Hay un colega ahí, Nico Mariagaño, que habla de eso. Lo veo, la verdad, a modo personal, muy difícil aplicar encuestas más largas, Street, por ejemplo, Ronald Morris, no sé, en columna lumbar, hay personas que no entienden las preguntas a veces, pero se puede hacer, ¿ya? Exacto. Yo podemos creo hacer muchas escalas funcionales, como dices tú. Sí. Mira, Felipe, están apareciendo otras preguntas. Dice la Feña Guayo, ex compañero de nosotros, dice, es un llamado telefónico a una persona sin internet, donde no se puede hacer videollamada. ¿Eso se puede considerar una sesión de telerehabilitación, Felipe? Mire, de momento, como nos habilitó FONASA, no quiero carrilearme, pero no estoy tan seguro porque uno de los requisitos es la modalidad sincrónica. Nosotros sí podemos hacer rescate, podemos hacer seguimiento a través de llamado telefónico, pero no. Lo personal, mi opinión personal, porque honestamente no tengo la técnica, mi opinión personal no debiera contar como una sesión propiamente tal, probablemente, de telerehabilitación. ¿Puede ser consulta? Sí, ¿ahí escuché a alguien, sí? Sí, yo. ¿Podría ser consulta? ¿Como fonoconsulta? Consulta. Claro que. Y así se está haciendo, de hecho. Así se está haciendo. Por ejemplo, el Salud Responde
El del MinSal, hay kinesiólogos, matrona, enfermera respondiendo y orientando pacientes. Sí puede ser muy buena modalidad de orientación, sobre todo en el sistema público. O sea, sería maravilloso que pudiéramos implementar eso y podamos rescatar a los pacientes, como decía, los que trabajan en CCR, que están cerrados por el COVID, o sea, poder orientar pacientes a través del teléfono, o sea, maravilloso, 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 y ocupen la herramienta, eso sí. Ahí están apareciendo más otras preguntas. Alguien puso, dice, pero están escribiendo y se me ocurrió, a ver, dice, buenas noches, ¿se puede realizar a través de un familiar? Al parecer no hay problema en que se pueda contactar o sea, obviamente tiene que estar el paciente, pero el familiar al lado no hay problema, me imagino. Ojalá, de hecho, por favor, sí, o sea... Porque aquí lo están poniendo aquí lo están poniendo en el caso de un paciente en dependencia severa, un paciente postrado. Enviar ejercicio, no hay problema con eso, Felipe, ¿cierto? No, para nada. Si necesita que una persona sea sus manos y tiene la posibilidad de tener a esa persona y usted la puede entrenar y le puede enseñar, por favor, adelante, se puede. Oye, una pregunta que me salté que está súper buena. ¿Puede repetir su mail? Mi mail es felipeparadah, todo junto, @gmail.com o @udec.cl, uds.cl. Romualdo, si me ayudáis escribiéndolo en el sí, lo estoy escribiendo. porque con el iPad me hace un poquito más complicado. ¿Los códigos deben entregarse de forma sincrónica? Sí, tal cual. ¿Es importante la utilización de un dispositivo organizacional para el WhatsApp? Ah, sí, esta es la pregunta, está buena. Pensando que muchas veces contactos de celulares personales. Ahí mi sugerencia siempre es justamente, o sea, tratar de hacerlo a nivel institucional. Nosotros no recomendamos el uso de teléfonos personales para el contacto, porque igual se puede prestar para problemas, malos entendidos, el paciente le puede escribir a las 2 de la mañana y si usted no le responde, entonces... pueden inventarte acoso sexual, entonces, no, hay un montón de cosas que ahí mi sugerencia es hagámoslo a través de medios institucionales, idealmente. Sí. Siempre la sugerencia. WhatsApp Business de hecho, lo están ocupando, la gracia es que se puede registrar otro número fijo. WhatsApp, sí, hemos tenido nosotros algún inconveniente con el WhatsApp. Sé que están trabajando en mejorar la herramienta, el tema de la videoconferencia, pero yo tengo todavía un poquito de aprensiones porque no está la herramienta, el potencial que tiene el WhatsApp, o sea, es tremendo. Estamos hablando de que la gran mayoría de la población tiene WhatsApp antes que cualquier otra tecnología. Además que ahora con esto de las redes sociales libres, o sea, es una tremenda herramienta para que podemos utilizar todo. O sea, pero todavía tiene harto para mejorar. Pareciera que Duo tiene más de seguridad, ahí tengo mi duda. Romualdo, si tiene alguna pregunta que tú identifique, ¿hay estudios de relaciones percepción de salud o CBRS con tele... Oh, y me mató con la sigla. CBRS. Oh, perdón por no saber eso. ¿Qué es lo sí, que tampoco no lo... A ver... CV... Katy, si nos pudiera explicar qué es lo que es CBRS, perdona mi ignorancia. Hay un tiempo estandarizado por paciente en la telerehabilitación, el tiempo que sea necesario que usted mantenga la calidad de la atención. Sí, de hecho, Felipe, esa misma respuesta, o sea, esa misma pregunta tiene relación con una que va más abajo. O sea, tú lo dijiste claro, o sea, la sesión dura lo que tú estimes conveniente. En el caso de nosotros que trabajamos en atención primaria y rendimiento, ahora si tú te quieres quedar hablando con el paciente unas 2 horas, ya es decisión personal. Claro, no. El tiempo que necesitemos para ser efectivos, para hacer una terapia efectiva, es en realidad. Oye, acá hay una buena pregunta. Felipe. ¿Cómo evaluamos los resultados? Dale. Ahí respondió Katy, ¿qué es lo que era CR, no sé, BRS? Calidad de vida relacionada a la salud. De vida. Hay estudios que relacionan la salud o calidad de vida relacionada a la salud con telemedicina. Uy, me pillaste, Katy, ¿para qué todavía no te puedo engrupir? Solamente ese de la satisfacción, pero la satisfacción del proceso. Desconozco un poco eso, o sea, mira, en términos generales, sí te puedo decir que hay estudios que relacionan la telemedicina con el tema del acceso. Bueno, quizás ahí con esta respuesta complemente, porque siempre cuando hablamos de telemedicina, yo hablo de tres conceptos que van de la mano con la telemedicina en concepto general, que es acceso,
estamos dándole acceso a una atención de salud a personas que probablemente no lo tenga con un medio tradicional. Estamos dando oportunidad que se refiere a que lo estamos haciendo en el momento en que la persona lo requiere. O sea, está demostrado que la telemedicina mejora acceso y oportunidad. Hay un montón de estudios. ¿Por qué? Porque con telemedicina los tiempos de respuesta son mucho menores. O sea, usted si pide una hora probablemente, de hecho esto es real, a un dermatólogo, por lo menos en Concepción, incluso un dermatólogo particular, colega, usted no sé los que han tenido un dermatólogo particular puede demorar meses o puede ser al mes siguiente o por lo menos 3 semanas, 2 a 3 semanas. Imagínense una persona privada del sistema público. O sea, estamos hablando de 3 a 6 meses. Entonces nosotros podemos llegar a través de la telemedicina mucho antes que eso. Entonces, una atención, le estamos dando acceso a una atención de salud, estamos haciéndolo de forma oportuna y además estamos manteniendo la calidad. Entonces, esos 3 conceptos siempre van de la manito cuando hace telemedicina porque esos 3 conceptos están requete estudiados. Así que en ese sentido, sí, Katy. Acá hay una pregunta, ¿cómo evaluamos los resultados de respuesta al tratamiento? ¿Se usa los test de evaluación y cuáles de ellos? Ahí, tremenda pregunta, porque ahí mi desafío es, ¿cómo evalúa usted de forma presencial los resultados del paciente? Ya usted puede decir, oye, mira, tengo esta escala, un montón de escalas. Incluso me puede decir, oye, mira, a mí un indicador de éxito, por ejemplo, es la disminución del dolor. No sé, 2 puntos de ENA, 3 puntos de ENA. O no, mira, sé que yo ocupo una escala funcional. O yo ocupo pruebas funcionales. Entonces yo le puedo decir, bueno, ocupemos las mismas. Ocupemos las mismas que ocupa usted en la clínica, ahora en modalidad de telemedicina. O sea, si yo le quiero pedir a un paciente un Apply superior, un Apply inferior, prueba sencilla, usted lo puede hacer. O sea, usted le dice al paciente, ya, ponga el iPad o lo que tenga, póngalo lejos, quiero verlo de cuerpo entero, ya, hágame esta prueba, y usted puede estar frente y usted puede estar haciéndolo, indicándolo. Entonces, ahí el desafío es de hacerlo como lo hace la atención presencial. Lo que se pueda, por supuesto. Obviamente, si usted me dice, no, pues es que yo ya lo hago con mis manos. O sea, yo tengo que evaluar con la mano, toco y veo, ya, ahí cambia un poquito la cosa y probablemente no se pueda aplicar. De hecho, bueno, si quieres ocupar tu evaluación para palpar vértebras derrotadas o sacros derrotados, la telemedicina no te va a servir. Oye, Felipe, hay una pregunta. ¿Qué pasa? Dale. Hay una pregunta muy buena acá, dice. ¿Es posible realizar telerehabilitación grupal? Muy buena pregunta. Por ejemplo, en un CCR, ¿por qué no? Démosle nomás. Sí es posible. Bueno, por eso, decir que dentro de mi positivismo, si usted me pregunta ¿es posible? Yo siempre lo voy a decir es posible. ¿Ya? Y siempre voy a decir, hágalo. Ahí va el tema, el desafío es cómo lo podemos hacer. Ni un problema. O sea, usted probablemente el CEFAM tenga... Miren, los CEFAM todos tienen teles. Todos tienen teles. En la sala de espera, en distintas modalidades. Entonces, digamos, bueno, agarremos esa misma tele, la instalamos en una salita más o menos amplia y cómoda y nos conectamos con nuestros pacientes. Ni un problema. Felipe, otra cosa súper importante, cómo implementar la telerehabilitación en los sistemas de salud. Por lo general, todo ha apuntado hacia lo como en sí. O sea, por ejemplo, yo si tuviese que implementar la telerehabilitación, por lo que se me ocurriría, ¿cómo la podría ocupar? Sería, por ejemplo, para evitar que las personas esperen mucho tiempo, a lo mejor el llamado a lista de espera y de alguna manera crear condiciones, puestos de trabajo, ¿cierto? Para que algunos profesionales, ¿cierto?, contacten a los pacientes, utilizar también la telemedicina para comunicar la atención primaria con la atención secundaria o la atención terciaria. Se puede hacer, o sea, ya pasa por la voluntad de uno. Dice, ya, aquí ahí está. Me alcanzó a pasar una preguntita. ¿Por qué respuesta? La ISAPRES, FONASA es la mamá. Y la ISAPRE hace lo que la mamá diga. Así que FONASA habilitó los códigos y la ISAPRE ya también lo habilitaron. Así que ya son varias que se sumaron, pero en rigor
tienen que sumarse porque FONASA, el papá y FONASA dijo, así que usted le puede decir al paciente sí, usted puede, bueno, el paciente puede reembolsar o con el mismo bono, si usted tiene un convenio con la ISAPRE, el paciente saca un bono y usted lo puede atender por telerehabilitación. El Gonzalo dice, ¿se pueden grabar las evaluaciones para poder comparar en las reevaluaciones? Siempre que usted le pida la autorización al paciente y el paciente diga sí, ni un problema. Y siempre que el video solo lo tenga usted y el paciente si lo quisiera. ¿Ya? Pero ni un problema. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque también por algunos colegas suben videos a redes sociales y eso ya también hay que tener cuidado. Siempre pedir la autorización de subir fotografías. Oye, tienes toda la razón. Mira, y yo lo he visto, y más encima, últimamente donde más lo hemos visto. Así que, por favor, colegas, usted no lo haga. O sea, usted no puede subir un video de un paciente, identificando a un paciente a redes sociales. Una, porque es ilegal, lo pueden demandar y tiene sanción penal y civil esa acción. Así que no lo hagamos. Después dice, ¿cuántas sesiones de telerehabilitación sería conveniente? Las que uno estime conveniente según cómo el paciente se vaya sintiendo. Yo de hecho la otra vez hice telerehabilitación y me tocó dar a una señora que la tenía de antes, obviamente, que empezara la pandemia. La señora me dijo que andaba mejor, mi sintomatología ha bajado considerablemente, hay cosas que no podía hacer, ocupé esta escala de evaluación que les mencionaba anteriormente y le dije, ¿qué le parece si le doy el alta? Y también eso es súper importante, ocupar telerehabilitación o telemedicina para hacer seguimiento, porque eso no se hace. ¿Ya? A veces los pacientes tienen problemas para asistir presencialmente por temas de trabajo, a lo mejor en eso también se podría ocupar telerehabilitación en un horario donde el paciente, ¿cierto? Y el profesional puedan hacerlo. Y ahí, más que nada, pasando a la otra pregunta, dice, yo creo que ya estamos más o menos en el tiempo, así que ya estas son las últimas preguntas para ir cerrando. Felipe dice, insisto en la pregunta sobre si se puede codificar terapia en los equipos en comodato. No sé qué Upa, codificar terapia en cómo. Por ejemplo, dejarle equipo a pacientes, como equipo de fisioterapia a los pacientes, eso entiendo por ahí. Dejar, por ejemplo, un TENS a un paciente, no se puede. O a lo mejor se refiere, por ejemplo, a dejarle un celular. Corre el riesgo que te lo roben. Bueno. Sí. No, pero, o sea, sí, totalmente. Sí, bueno, de hecho hay proyectos, le aprovecho de anunciar que hay varios proyectos que están postulando a la convocatoria de NIT que cierra el viernes, el cual yo estoy apoyando también. Y no, pues, si usted puede dejarle un dispositivo inteligente a un paciente para hacer telerehabilitación, o sea, pero se ganó el cielo. Se ganó el cielo con eso. Nada que decir. Ahí están preguntando, dice, ¿solo se puede hacer la rehabilitación grupal? Espérate, hay un micrófono abierto. ¿Perdón? Hay un micrófono abierto. No, hay un eco. De ahí lo silencié. Dice, si se puede hacer terapias grupales solo en sistema público. La verdad que no creo que haya un impedimento a hacerlo también en sistema privado. Por ahí también estaban preguntando el tema de las sesiones presenciales. ¿Se cobra el mismo valor o la telerehabilitación se cobra como en un monto inferior? No debería, pues si los códigos se habilitaron exactamente para eso. Los códigos que FONASA liberó son los mismos códigos de la atención presencial. No hay un apartado por telemedicina, no. El 0601-001, que es evaluación kinésica, que todos lo conocemos probablemente, que en Chile aplica, tiene el mismo valor presencial y ahora tiene el mismo valor por telemedicina. Vuelvo a decir, esto es por la pandemia, ¿ya? Mientras dure la pandemia. Después, les prometo que ya me comprometí, de hecho, con el tema de ver la modalidad de telerehabilitación y que nos codifique la telerehabilitación. Muy bien. HP se refería a prestar en comodato equipos, TENS, bicicletas. A lo mejor se está por FONASA. No, él se refería a prestarlo para O sea, si se quiere ganar, vuelvo a decir, si se quiere ganar el cielo y puede hacer eso, maravilloso. Maravilloso.
Yo por lo menos no ocupo nada de fisioterapia, me apoyo harto con ejercicio, algunas automovilizaciones de terapia manual eh, y educación, el tema comunicacional. Estamos preparando ahí unas cápsulas educativas sobre dolor para los pacientes. De hecho, a modo personal tengo una ¿Por qué no interfaz. dejar el dispositivo? Ahí, mira, ahí justamente Kinedu Sport también pone, ¿por qué no dejar dispositivos como TENS si ya los pacientes crónicos tienen acceso, si ya los pacientes crónicos por Mercado Libre? Es que por lo mismo, pues colega, ahí mi respeto, quiero que suene esto súper respetuoso, no quiero ofender a nadie, nada, pero si la terapia va a consistir en un TENS, y esto incluso aplica a lo presencial, es una opinión súper personal, no quiero, y la asumo como tal. Si la terapia que usted va a hacer consiste en aplicar un TENS, yo en lo personal le prefiero decir al paciente, mire, ¿sabes? Cómprese el TENS que vale 40 lucas y se ahorra todas las sesiones Kinect. Si es eso, ¿no? Entonces, pero si es un complemento de la terapia, y eso que yo hago clase de fisioterapia, pero si es un complemento, ahí puede llegar a acuerdo, pero la idea es que usted no puede hacer una teleconsulta y el paciente está con un TENS en la casa, pues no es una teleconsulta. Entonces, no se puede cobrar por telemedicina en estos momentos, eso tiene que ser presencial, eso tiene que ser, si usted lo codificó, no, yo disculpe de nuestro, hace rato ya que no estoy, o sea, estoy en FONASA, pero hace rato que no aplico, pero se supone que si usted codificó el TENS es presencial, o sea, usted o lo hace en un establecimiento donde está incluido o lo hace a domicilio, no sé cómo un poco el tema, pero no por telemedicina, o sea, por favor. Acá tenemos tremenda herramienta para ocupar la estrategia más validada, si al final, si lo pensamos, ¿qué es lo que tiene mayor validación en nuestra profesión? El ejercicio terapéutico. Tiene evidencia tipo A en muchas afecciones y muchas patologías, entonces tenemos una tremenda oportunidad. Ocupe ejercicio terapéutico para tratar, ocupe, como decía Romaldo, estrategias así de concientización del dolor. Probablemente dígale, apoye y diga, oiga, le recomiendo que se compre un TENS, pero además usted en la terapia haga concientización del dolor, hay un montón de herramientas que podemos echar mano para hacerlo. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Felipe, agradecerte por tu tiempo, por tu disponibilidad, a las personas que fueron muy pacientes, ¿cierto? A pesar del problema que tuvimos, que prácticamente nos retrasó durante media hora, pero pudimos hacerlo igual. Me voy súper contento. Muy buena convocatoria. Yo creo, bueno, vamos a... Yo tengo el correo de todas las personas que se interesaron, así que les vamos a mandar una encuesta de satisfacción para ver si seguimos trabajando o haciendo streaming a través de esta plataforma, si podemos invitar a otro colega que nos venga a hablar sobre algún tema en particular, que eso también lo van a poder escribir en esta encuesta de satisfacción. Y me gustaría cerrar con una pregunta para Felipe. ¿Nos podrías decir cuáles son los desafíos para el futuro en materia de telerehabilitación y las oportunidades que podríamos tener los colegas? ¿Qué crees tú? Muchas gracias. Bueno, la pregunta, igual quiero hacer ahí unos también, bueno, en relación a lo mismo, aprovechar de decir, como dije, FONASA abrió la puerta y depende de todos nosotros mantenerla abierta. Ahí un poquito, una colega preguntaba, ¿qué pasa con la atención presencial? Y de verdad, así como en la telemedicina tiene este concepto, también lo quiero contar en la telerehabilitación. Esto no va a reemplazar jamás la atención presencial, colegas, nunca. Y de hecho, no está destinado para hacerlo. Esto es un complemento y es una herramienta. Y no se olviden, por favor, que esto es un medio. Nosotros, la videoconferencia es un medio para lograr un objetivo. Y el objetivo es el que usted se ponga con su paciente. Entonces, nunca nos vamos a proponer que esto va a ser reemplazo de la kine presencial. Por favor, jamás. Esto es un complemento más, una herramienta más que nosotros tenemos. Y como decía Romaldo, te pregunta, nosotros tenemos tremendo desafío. ¿Cuál es el mayor
demostrar que esto sirve, demostrar que esto puede resultar. ¿Y cómo demostramos? Obviamente aplicándolo, haciéndolo y evaluándolo. Y registre su evaluación. Y si pudiera, y aprovecho de pedirle, o sea, si pudiera compartirme datitos que ustedes tengan, oye, sé que hice una pequeña encuesta de satisfacción, y estos fueron mis resultados, yo feliz le recibo y lo apoyo a que lo hagamos, yo lo muestro, o sea, vamos y lo mostramos donde haya que mostrarlo, porque ese es el desafío que tenemos todos, es que obviamente demostrar que esto se puede hacer, demostrar que tiene beneficios. Eso es lo importante, porque uno de los pilares de la telemedicina es que no nos tenemos que olvidar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Esto es en beneficio de nuestros pacientes. O sea, como decíamos con Romualdo al principio, o sea, hay pacientes que se están quedando fuera y necesitan de nosotros y probablemente no los podemos ver porque obviamente están cerrando unidades, pero por favor, o sea, hagamos telerehabilitación para ellos que necesitan de nosotros. Hay gente que lo necesita realmente. Entonces, mi pensamiento va un poco allá, o sea, el desafío es de todos nosotros. Nos abrieron una puerta, colegas, yo feliz de haber participado de ese momento, de verdad que ese 29 de abril no lo voy a olvidar en mi vida por mucho tiempo más, pero ahí partimos, el 29 de abril partimos. Ahora, lo que pase el resto del año va a depender de todos juntos. Y a nivel internacional, ahí a los amigos peruanos también mi invitación, y si necesitan apoyo, encantado de apoyar. Me encanta Perú, así que encantado de apoyar. Te encanta el pisco sour. Ay, qué rico, no, el pisco sour es peruano, hay que decirlo. Ya, amigo mío, estamos finalizando este streaming, así que muy contento, lo pasé súper bien, aprendí de todos, la verdad, así que vamos a subir el live a YouTube, de ahí lo van a poder volver a revisar, si tienen consultas, ¿cierto? Escribir al correo de Paint the Code, y por favor, les voy a mandar la encuesta de satisfacción, ya complétenla, así podemos ir mejorando, para que no pase lo que me sucedió con el streaming al principio. Así que eso, un abrazo para todos. Gracias por la invitación, Romualdo. Bueno, lo último, tremendo equipazo de Paint the Code. O sea, nada que decir, nos mantienen actualizados en muchos temas. Me encanta leer los posts, son, si bien comerciales, pero son súper aclaradores. O sea, de verdad, tremendo equipo que tienen. Encantado de esta oportunidad. Y feliz de difundir esto, y Paint the Code, arriba nomás. Necesitamos más gente como ustedes. Muchas gracias. Ya, chiquillos, que descansen. Mañana acá en Chile es feriado, así que quédense en casa, cuiden a su familia. Dentro de todo lo bueno del COVID, de estar encerrados, que de alguna manera igual estamos cerca a través de este tipo de actividades. Así que contentísimo. Un abrazo para todos. Que estén bien. Chao. Chao.